Bien, y yo le voy a contar las intimidades como son, como siempre lo hago. Mire, en estos años de Radio High hemos conocido personas que en algún momento se han acercado a la radio, nosotros sin saber mucho quiénes eran, y nos dijeron, quiero colaborar. Dijimos, bueno, ¿qué puede hacer? Dijo, mire, yo soy cientista político, tengo un máster hecho en la Universidad de Tel Aviv. Bueno, ¿y qué hace? Y escribo, mande un artículo. De repente vemos el artículo, vemos un nivel de profundidad enorme de investigación. Decimos, acá hay alguien que en serio tiene algo para escribir, decir, compartir, enseñar. Bárbaro. Y empezamos a publicar, nos manda artículos. Bárbaro, publicamos. Bien, cuando uno piensa, dice, bueno, se tratará de un hombre que ya tiene muchos años, porque para haber hecho un máster y escribir en este nivel, tiene que ser una persona ya con muchos años de vida. Y cuando usted sabe, en este mundo de la modernidad, uno mira generalmente la foto del WhatsApp y uno ve, dice, mira, acá estos son los hijos. Bueno, resulta que anoche llega, especialmente desde Lima, desde el Perú, donde vive, nació, ya nos va a contar un poco, y me dice, soy Paulo Esteban. ¿Qué? Digo, ¿qué edad tenés? 23 años. Y en ese momento directamente mi sorpresa ha sido absoluta. Yo convencido que el que nos mandaba artículos era un académico de 45 años. Pero no, es este joven de 23 años que colabora con Radio High desde Lima, mandándonos artículos realmente brillantes, que tiene una formación académica muy sólida y que ha llegado por aquí. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Miguel, muchas gracias. Aún también sorprendido por la forma en la que lo cuentas. Hace 6 meses ya del primer artículo en colaboración con Radio High. Recuerdo el primer artículo sobre la reforma judicial y acerca de los efectos de las primeras medidas que se tomaron. Y como te lo comenté en su momento, quería estar aquí por el aniversario para poder estar en la obra y tener este espacio para compartir con la comunidad. La verdad es que, digo nuevamente, entre la sorpresa y el agradecimiento, porque todo junto. Cuéntanos, a ver, nacido en el Perú, criado en el Perú, en esa Lima tan particular, después podemos hablar un poquito de Perú y de lo que está pasando, pero digo, ¿cómo te acercaste a la radio? ¿Cómo nos encontraste? Yo acababa de terminar una consultoría que hice en su momento, apenas terminó el máster, para un diario en Inglaterra. Y justamente pasaba por un momento en el que estaba buscando una nueva oportunidad para escribir. Y un poco también tenía esa idea personal de que en su momento podía haberme quedado en Israel. Y no lo había hecho por un tema un poco personal. Y yo encontré la convocatoria de la radio por un amigo que es periodista, que actualmente está en Jerusalén, que en el pasado, tengo entendido, colaboró, sea aquí o dentro de los medios de la comunidad. Su nombre es Pablo Duer. Sí, claro. Ahora está trabajando, me parece que para la agencia F. Estudió el Ujú. máster conmigo. Y entonces yo encontré la convocatoria, supe que se necesitaban redactores, sé la forma en la que trabaja la radio por medio de sus colaboradores. Y bueno, le escribí un correo. Escribí el correo y desde ahí hasta la fecha siguió escribiendo sobre los temas que han venido. Tanto Ujú. de política, del tema tanto, digamos, político interno como geopolítico, que es lo que a mí me gusta manejar, Ujú. como en su momento por afición, incluso sobre fútbol, Sí, claro. que es algo que me gusta mucho. Cuéntame, porque digo, 23 años es una imprudencia para mí a esta altura, ¿eh? Digo, ¿y tu formación de dónde viene? ¿Dónde estudiaste en Lima? Empecemos por esto. Ok, yo primero entiendo que la sorpresa que me comentas es por el tema de la edad. En Ujú. el Perú se termina la escuela secundaria a los 16 años. Entonces yo, casi recién terminada la escuela, ingresé a la universidad. Pero digo, ¿se termina o terminaste? ¿No es lo habitual? Sí, a los 16 años, ¿Y eso? pero luego viene el tema de los exámenes de admisión a la universidad. Ajá. Yo ingresé
16, casi 17 a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Ujú. que es la más antigua de América, Sí. a estudiar ciencia política. Y bueno, tenía el interés por las relaciones internacionales, la geopolítica, este mundo, participaba en debate, hice un tiempo incluso política universitaria, pero desde que tenía más o menos 18 años fue que a mí me interesó empezar a escribir. Con Ujú. algunos amigos en Perú iniciamos un medio estudiantil que se llamaba Grupo Concilium, Ujú. y yo me encargaba de la parte de historia política y gobierno, así empecé yo, haciendo notas bastante sencillas sobre situaciones políticas internacionales. Sucede que cuando se suicidó el expresidente de Perú, Alan García, me tocó ir a hacer una nota, creo que fue la primera nota de la cual me puedo sentir orgulloso, ir a la Casa del Pueblo, que es el local del partido donde se realizaba el velatorio. Mm. Fue una nota personal, exclusiva, que a mí personalmente me gustó muchísimo. Y entonces en adelante, gran parte de mi carrera la pasé escribiendo. Después trabajé para otras instituciones en las que escribía policy briefs, estos documentos de política en los que se suelen resumir logros o ideas de políticas públicas, de Ujú. planes a largo plazo. Y cuando estaba por terminar la carrera, surgió la oportunidad de postular una beca en la Universidad de Tel Aviv. Am, yo había estado haciendo mi tesis de pregrado sobre temas de migraciones, en el caso específico de la migración venezolana en el Perú. Ujú. Había hecho un trabajo de campo, ya estaba, digamos, revisado. Y entonces, dentro de las oportunidades que yo buscaba afuera, encontré la posibilidad en la Universidad de Tel Aviv. Tuve felizmente los contactos necesarios con la gente allá para poder acceder a la beca, en principio. Y pues con 21 años me fui a Tel Aviv. No sé si tenía muchas certezas en ese momento, pero estuve poco más de un año en Israel y yo creo que la experiencia cambió mi vida. Mm. Por lo académico, por la cantidad de prejuicios que uno se quita de encima, por lo que aprende sobre el país. Y bueno, terminaba el máster en agosto de 2022, septiembre de 2022. Regresé a Lima y volvemos aquí al comienzo de la historia que estaba contando. ¿Y cómo nace en ti esta inquietud intelectual? Digo, estamos hablando con un joven de 23 años, señores, ¿eh? Que habla como un hombre de una enorme, enorme experiencia y trayectoria y con una formación académica tan importante. Y aquellos que no han leído los artículos, ya les recomiendo vayan al portal y van a encontrar un análisis muy, muy profundo, muy claro de aspectos como hemos mencionado, el Medio Oriente, la política interna de Israel. ¿Cómo nacen las inquietudes intelectuales en vos? ¿Vienes de una familia de qué? ¿Qué hacen tus padres? ¿Viste? Vamos a empezar estilo las entrevistas familiares. Bueno, mi padre es médico. Él Ajá. hace casi 50 años, no menos, 45, que ejerce para el Seguro Social. Ujú. Pero además es alguien que ha trabajado en su momento en temas de administración en salud y que además es muy autodidacta. Mi abuelo, que en paz descanse, era poeta y nos heredó una gran biblioteca infinita que a mí me gustaría heredar personalmente. Mm. Él en su momento como migrante no tuvo la oportunidad de ir a la universidad, pero aprendía desde la lectura. Mi madre es trabajadora social, es del mundo de las ciencias sociales. Ujú. Fue ella en gran parte quien alentó mi idea de ser politólogo cuando le comenté que era mi deseo cuando era adolescente. Ujú. Y bueno, yo leo también desde muy pequeño. Siempre me ha gustado la lectura como ratón de biblioteca, ¿sabes? Entonces, la pasión por leer y después por escribir, creo que la he tenido desde muy niño. Es decir, ya venías claro en qué es lo que querías desde muy jovencito, que querías meterte en el mundo de las ciencias políticas y entender un poco la geopolítica, por llamarlo así. Y mira que hasta los 14 años, cuando estaba en la secundaria, en ese momento, no conocía la carrera que estudié. En el colegio yo hacía música, tocaba varios instrumentos y en un primer momento tuve la idea de estudiar en el conservatorio de música. Mm. Pero conociendo, digamos, el espectro en el que uno se maneja, yo pensaba en que me gustaría estudiar algo más y la política siempre me había gustado. Ujú. No quería ser abogado, no quería ser letrado y entonces, eh, casi como por una casualidad, yo conocí la Escuela de Ciencia Política ahí en Lima.
No había escuchado nunca sobre la carrera, pero cuando supe de qué se trataba, yo dije, esto es lo mío. Ahí nació un poco más la pasión y de ahí en más. Digo, dijiste un antes y un después de esa experiencia de un año en Israel, en ese máster en la Universidad de Tel Aviv. ¿Por qué? Y dijiste además prejuicios. Quiero obviamente preguntarte cuál era tu mirada previa, tu mirada después y por qué es ese antes y después. Yo creo que aquí, con este antes y después y el tema de los prejuicios, tengo algo poco personal que mencionar. Yo recuerdo cuando estaba en el pregrado, en una clase sobre derechos humanos, para que te des Ujú, una idea, en el que me pidieron escribir una monografía sobre el tema de la ocupación en Gaza. ujú, Y yo recuerdo las fuentes que tenía que citar. Eh, yo creo que más allá de acuerdos o desacuerdos sobre qué está haciendo Israel en la franja de Gaza y sobre el derecho que tiene un país a manejar su seguridad y la seguridad de sus ciudadanos, lo que encontraba era mucha propaganda que no estaba únicamente abocada a la política, que a mí me parece que es lo que sí se puede criticar, sino al carácter del Estado de Israel. Yo creo además que, habiendo sido cercano a la izquierda política de mi país, am, encontraba siempre estos comentarios sobre la ocupación, que el destierro, que hay cosas, yo insisto, que se pueden ver desde diferentes ópticas, ujú, pero que en la prensa mainstream uno encuentra que hay opiniones que pueden ser hasta no válidas. ujú, Yo recuerdo cuando yo les dije a algunos de mis amigos que me iba a estudiar a Israel, me preguntaban, oye, ¿y tú no eras tal? ¿No eras cual? No creo haber sido que alguien que hablara en contra de Israel, pero sí cercano a ciertos sectores. Y hace algún tiempo escuchaba aquí en Argentina que una diputada hablaba muy abiertamente sobre el tema de Mecorot, la ujú, empresa del agua en Israel, y decía, la empresa que le quita el agua a los palestinos. ujú, Yo creo que faltaba mencionar ahí que el 79% del agua de Israel desalinizada es de Mecorot y que esa agua también se sustenta en Cisjordania, Gaza. La desinformación es la madre del odio. Y yo creo además que cualquier fuerza política que se considere antirracista, anticolonial, también debería hablar en contra del antisemitismo, que es una de las formas de exclusión más grandes que ha tenido la humanidad en su historia. ujú. Lo veíamos ayer, yo pienso que el Golem de Praga es una forma de expresar lo que muchas comunidades judías han vivido en todos los continentes. Y ahora que con el derecho que da tanto la fuerza como el poder, tiene un estado propio, que la comunidad tiene un estado en su tierra histórica, tiene que enfrentarse también a este tipo de cosas. Yo creo, como te digo, que este parteaguas en mi vida, esta diferencia viene cuando yo conozco Israel, cuando yo piso por primera vez Tel Aviv y lo que encuentro es un país inclusivo, desarrollado, con sus defectos, obviamente, una sociedad un tanto dividida, de repente incluso un poco de estratificación social. Pero yo me encontré con un país que ha convertido el desierto en agua, que ha convertido la escasez en plantas. Un país que, como siempre dicen, ha dejado de exportar naranjas para exportar tecnología. Donde la seguridad, desde que uno pisa el aeropuerto y le hacen el cuestionamiento estratégico, que siempre te hacen Ujú. 40 minutos de preguntas antes de dejarte salir. La educación, tanto en la Universidad de Tel Aviv como en la Universidad de Hebrea, la Bar Ilan, la Universidad de Ben Gurión, donde tengo amigos estudiando, de primer nivel. ¿Cómo se puede criticar el desarrollo en lugar de imitarlo, en lugar de aprovecharlo? Y como menciono, lo más importante, hay argumentos políticos que son válidos, pero el argumento antiétnico, anticultural, antirreligioso jamás va a ser una crítica válida a, a una comunidad que por años ha luchado por tener un país. A ti no tengo nada para enseñarte ni explicarte, en realidad a nadie, pero menos a ti. Digo, sabes bien que lo que de alguna manera está dando vuelta en esa crítica, que no es política, como has dicho, tiene que ver con la legitimidad y tiene que ver con el antisemitismo histórico que se refleja con un nuevo disfraz, pero no es muy distinto cuando se habla de Israel, con todas las críticas a cualquier país que obviamente es imperfecto porque las sociedades humanas lo son. Vamos a poner un poco de música. ¿Lo están escuchando? Este joven de 23 años, cientista político, hombre que tiene una formación admirable. Lo digo porque ha venido especialmente del Perú ayer para compartir con Radio High
donde nos ilumina, así se lo voy a decir, con estos artículos, y hoy escuchándolo. Hay tanto para aprender, hay tanto para escuchar, y hay tantos jóvenes que en este mundo, ¿ve?, se dedican a leer, a escribir, a estudiar, a profundizar y a compartir. Estos son buenos ejemplos. Vamos a seguir charlando con Paulo Esteban en un ratito. Imnalu, Ofra Haza, compartiendo esta mañana, y hay mensajes también, porque lo están escuchando. Yo todavía no puedo creer de escucharlo aquí a Paulo. Acá Cecilia dice, emocionada escuchando a este jovencito. No cabe la menor duda que solo la educación y la información pueden generar un mundo donde reúne, dice, o reina, tiene que ser, la paz y el amor. Acá Francisco de Madero, ¿qué dice? Buen día Radio High, estoy escuchando desde Ciudad Madero, partido La Matanza. Excelente el joven escritor, me gustaría adquirir sus libros. Ya están pidiéndote libros, ¿eh? Ojalá que nuestra juventud tome el modelo de este joven al estudio y la investigación. Y yo comparto lo que dice Francisco, absolutamente. 23 años, máster ya de la Universidad de Tel Aviv en Ciencias Políticas, y nos ha dicho tanto y tan claro, tan contundente, que hay poco para agregar de esa experiencia en Israel, de lo que ha visto. Seguro hay mucho más, él lo va a ir volcando y lo sigue haciendo en sus artículos que están en nuestro portal. Llegará el momento en el que escriba sus libros, eso también, ¿no? ¿Está en el camino? ¿Viene algún proyecto editorial? Bien, por el momento, con un profesor referido a migraciones que está actualmente en la Universidad del Estado de México, existía la intención de poder publicar, más que un libro, un compilado de artículos referidos a estudios recientes sobre migración. Tengo la idea de colaborar por ahora con el artículo que fue mi tesis de maestría allá en Israel sobre el voto migrante en Chile. Sabe que Chile, junto con Uruguay y algunos 4 o 5 países en el mundo, es uno de los pocos países que permite a los extranjeros no ciudadanos, es decir, solamente residentes, así es, votar en elecciones generales. Le quiero contar a usted que mi padre, que llegó a los 17 años, que en paz descanse, austríaco, salió después de la anexión de Austria por parte de Alemania, el Anschluss. Bueno, nunca se hizo chileno, pero obviamente estaba, digamos, nacionalizado en parte, pero no tenía la nacionalidad, sino que un estatus, con lo cual, pero votaba absolutamente y participaba. Eso es lo que has dicho. Chile tiene esa realidad donde aquellos que viven pueden votar y pueden participar. Y el tema de los migrantes es el tema que te moviliza en particular más que otros. Claro, mi máster en Tel Aviv fue referido a temas de migración, era un máster en estudios migratorios. Y debo decir también que elegí Israel por este máster en su momento. Algo de experiencia sobre el tema tienen, ¿no? Porque me parece que es un caso de lo que le llaman melting pot, que es la asimilación de los migrantes, que no es solamente la necesidad de que, digamos, se ajusten a tal o cual cultura. Askenazíes, misrajíes, sefardíes, los jardín en todas sus variedades, las comunidades árabes también diversas, los drusos, los cristianos, que cristianos hay árabes, pero también de otras etnicidades. No, si quieres ver un lugar donde está toda la fauna completa, está ahí, ¿no? Sí. Todas las especies. Y cuando me enseñaban a mí sobre el proceso de cómo se integraron, por ejemplo, los misrajíes por primera vez a la política, con Menachem Begin pronunciando su discurso y diciendo ustedes también son parte de nuestra nación, yo entendía que es un modelo muy poco replicado en el mundo porque es particular, es una migración referida directamente a la línea del judaísmo, pero que con todos sus defectos permite que el país viva unido. Y es admirable también decirlo, y yo creo que es parte de un bagaje cultural, que pese a las diferencias que se tienen en el país actualmente por la reforma judicial, las grandes divisiones, la fractura social que se ha generado, que en los momentos de crisis el país sea uno, que los líderes políticos alienten a la gente a dejar de protestar, a pausar por un momento y decir, te damos la mano, vamos a salvar al país. Y yo me pregunto, ¿cuántos de los países que critican a Israel son capaces de generar unidad desde el aspecto político?
Usted sabe lo que dicen los americanos, ¿no? Necessity is the mother of improvement, ¿no? La necesidad es la madre del avance. Israel, que no ha tenido un día de calma desde su nacimiento, yo creo que su bendición ha sido incluso su enorme pobreza y venir desde donde venía. Es el éxito del esfuerzo frente a la adversidad. Cuando no hay nada, no hay alternativa. Una vez me lo dijo Shimon Peres. Cuando no tienes alternativa. Y este es el modelo que estás planteando. Ahora hay una enorme fractura. Entre otras cosas, yo lo digo porque lo siento, tiene que ver con lo que pasa con los nuevos ricos, que muchas veces se olvidan o quieren olvidar el pasado de pobreza y de esfuerzo, y entonces se marean en el camino. Pero como maldición y bendición, Israel tiene una vecindad que le recuerda todo el tiempo que no puede jugar mucho, que por un ratito puede discutir y pueden pelear y pueden estar en las calles, pero que el que está afuera te va a recordar que estás en el mismo barco, que no hay mucha alternativa. Y otros países, ya que lo dijiste y quiero reafirmar, han tenido la maldición de la riqueza. No voy a ir muy lejos, pero algunos ya entendieron. La maldición de la riqueza puede ser como la vida. Viste que muchas veces pasa, ¿no? Padres que se esfuerzan y hacen fortunas trabajando desde la nada y llegan a... y de repente vienen los hijos que nacieron con todo y en 3 minutos despilfarran lo que fue ese enorme esfuerzo. La vida tiene estas paradojas y estas realidades existenciales, y las sociedades y los países no son más que familias grandes, con situaciones diversas y bastante disfuncionales como las familias. Digo, hablemos un poquito, ya que sos experto en migración, porque nuestro mundo está en esto, es uno de los grandes temas complejos, ni hablar en Europa, crisis que van, que vienen, migrantes africanos que llegan y que llegaron, algunos que fueron traídos para trabajar, algunas veces en condiciones bastante poco decorosas, digámoslo así. Bien, es una buena adjetivación. Y por otro lado, claro, las reacciones de sociedades que tienen temor a los migrantes, que cuando necesitan buscar un culpable, como dijiste recién, antes de que entráramos al aire de vuelta, me decía, la mayor parte de los crímenes en cada país lo hacen los nacionales, pero cuando lo hace un migrante, ¿qué dice la gente? Que resuena mucho más, es más fácil notar la transgresión a la ley cuando lo hace el extranjero. Claro. ¿Cuál fue como lo mencioné? Si lo hacemos nosotros, bueno, no, pero si lo hace el extranjero, eso está muy mal, ¿no? Es una realidad de las cosas que decimos en esta especie humana, las cosas que nos pasan. Perú es un país que tiene características propias también únicas. Digo, alguien me dijo hace un tiempo, un cronista de Perú, lo estable en Perú desde el punto de vista político es la inestabilidad. Tal cual. Digo, y con todo eso, yo recuerdo como chileno en su momento, después como argentino, mirando el Perú y conociendo mucho a muchos amigos ahí, que han logrado que más allá de toda la inestabilidad política que pasan permanentemente, en las últimas 2 décadas Perú viene creciendo en paralelo a esa inestabilidad, como si no pasara nada en la política, y en lo económico vienen con un cierto modelo de funcionamiento que ha dado, me parece, ¿no?, un nivel para muchos de haber salido de un Perú que era mucho más pobre hace 2 décadas, ¿no? Sí. ¿Cómo se entiende? Bueno, el Perú pasó por un proceso de hiperinflación en los años 80, inicio de los años 90, y al mismo tiempo por una guerra civil entre los grupos terroristas y el Estado peruano. Ambos cometieron muchísimos excesos que han sido verificados y esclarecidos por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Pero a partir de ese entonces, el modelo, en primer lugar, de privatizaciones de las empresas públicas de un estado elefantiásico en ese entonces, ayudaron a sanear muchísimo la economía. Vaya despacito, porque si alguno lo escucha bien, por ahí algo todavía puede aprender. ¿Ok? Digo porque
pinta tu aldea y conocerás tu mundo, y algunos países que van un poco más lento. completamente. Dijo usted que era en el estado elefantísico, algo, Elefantiásico. en Triásico, dijo que tenían hiperinflación. ¿Qué más dijo? Que hubo un proceso de verdad y Claro, reconciliación. la Comisión de la Verdad y la Reconciliación esclareció los crímenes cometidos tanto por los terroristas como por los militares en la época de la Guerra Civil. ¿De ambos? Sí, ¿Y ambos asumieron que habían cometido excesos? ese es un punto que hasta el día de hoy hay que discutir, porque si bien la justicia hizo lo que tenía que hacer con los grupos terroristas, Ujú, en algún momento incluso durante los procesos judiciales se tuvo que transgredir algunas normas para salvaguardar la vida de los jueces que estaban amenazados. ujú, Por el lado del ejército, de las fuerzas militares, hasta el día de hoy hay una verdad histórica que se niegan a reconocer. Muchos de ellos al día de hoy son congresistas, mm, acusados de matanzas, hay que decirlo, acusados, no puedo decir culpables, ujú, acusados, ujú, que asumen cargos políticos y hablan hasta el día de hoy tomando posición política y tomando decisiones por sobre la vida del resto. Es una impunidad que hasta el día de hoy cuesta. mm. Como por ejemplo, hace poco un ex candidato a la alcaldía de Lima fue condenado, él había sido policía, por el crimen de un periodista que fue desaparecido. Mm, Hubo Bustíos. Y esta persona llegó a ser ministro del Interior del Perú, de Seguridad Interior. mm. Ahora, con todo eso, digo, en esa Comisión de la Verdad y la Justicia y Reconciliación, eh, Perú no está ahí mirando todos los días eso, sino que viene avanzando en su crecimiento. Hablaste de un estado enorme, hablaste de hiperinflación, y yo dije una inestabilidad política permanente, pero parecería que en paralelo hay un proceso de seguir mirando hacia adelante y trabajando, ¿no? Porque con todo y la inestabilidad ha habido una política económica estable, una política económica que casi no se ha tocado en los años que han venido después de la crisis. Mm, El doctor Julio Velarde, que es el actual director del Banco Central de Reserva del Perú, ujú, ya lleva más o menos 15 años, no como director exactamente, pero sí dentro del equipo. Y el modelo de flotación sucia, se le llama así ujú, al modelo económico que sigue el Perú en digamos, en la arena internacional, ujú. permite, digamos, de alguna forma jugar con las reservas y mantener una cierta austeridad a nivel de los recursos del Estado para mantener el tipo de cambio del dólar. ¿El Banco Central es independiente de Sí. la política? Salvo por la elección de ciertos directores. Pero la política puede meter la mano en el Banco Central, a la máquina Solamente en la y elección de los directores. nada Porque el más. resto es la línea de carrera dentro del Ministerio de Economía. Oh. Digamos, es uno de los pocos ministerios en los que al parecer la meritocracia funciona tal cual. Y pues ese modelo ha traído crecimiento al Perú aprovechando las crisis. Durante la crisis del 2008 el Perú fue uno de los pocos países de la región que no se vio realmente afectado, sino que en lugar de ello hizo alianza estratégica con China. La economía peruana creció muchísimo en esa época entre 2008 y 2012. Y Ujú, si bien el crecimiento ha ido frenándose al día de hoy, no es que no haya crecimiento, sino que se crece menos. ujú, El modelo ha permitido seguir una estabilidad económica al Perú, incluso teniendo 6 presidentes en 6 años, en un país donde los partidos políticos lamentablemente no representan a nadie, donde cada vez se atomiza más la representación ujú, política en partidos que no llegan ni al 20% de votación y donde ujú, además votar es obligatorio. ujú. Y entonces, dentro de todo, la estabilidad económica se mantiene, aunque también es cierto que hay ciertas desigualdades que se han ido perpetuando y que es un defecto del modelo a reparar, tal vez, Ujú. con mucha voluntad política. Eso te iba a preguntar justamente, porque, bueno, clásicamente los países sudamericanos, latinoamericanos, han sido, a excepción de la Argentina, claro, la Argentina se parece mucho más hoy a ese modelo de países latinoamericanos que otro, pero eran países con una polarización entre una pequeña capa de gente rica y acomodada y una gran mayoría que estaba generalmente mirando fuera del sistema casi. Esto de este crecimiento del Perú en estos años ha traído que mayor cantidad de gente acceda a una calidad de vida mejor, que pueda haber levantado su estatus de vida, tener posibilidades de más de lo que tenía antes. Hasta cierto punto, porque ha habido un amplio crecimiento de las clases medias Ujú,
y de lo que en migraciones precisamente llamamos la clase media global, que es la clase media que tiene la posibilidad de emigrar especialmente. Sin embargo, otro de los pilares en los que lamentablemente se sostiene el modelo, uno de los pilares no tan buenos, es la informalidad. Mm. No sé cómo es aquí en la Argentina. En el Perú, No, acá es todo formal. en tiempo de pandemia, creció incluso más la informalidad. El 76% de la economía del Perú en este momento es informal. Informal. 76. Bueno, no se preocupe, acá estamos cerca del 50. Es decir, casi tres cuartos de la población económicamente activa no tributa. Ujú, Y por un lado podríamos pensar que realmente es malo, porque obviamente el Estado se queda sin recursos, no hay ujú, cómo retribuir desde el Estado a la ujú, sociedad los servicios ujú, sociales, ujú, pero también sucede que hay muchos que prefieren la informalidad porque les trae más réditos y también les generan ganancia al Estado de alguna forma. ujú, Sea en el sector transporte, que para mí considero es el más informalizado en el país. El transporte público, mucho transporte público es informal. ujú, En el sector turismo y gastronomía, que digamos es uno de los que más ganancias le trae al país especialmente, ujú. y sin embargo está en gran parte sumido en informalidad. Política de Y, libre mercado, no formalizada, digamos así, y que funciona en de esa metodología. y para mí uno de los puntos más dolorosos es el de la minería ilegal. Que el Mm, Perú tiene muchísimo oro, tiene cobre, tiene estaño, que es uno de los metales que más hay en el país. Y sin embargo aquí le cuento un caso en específico. Una de las ciudades pobladas más altas del mundo, La Rinconada, que se encuentra en la Sierra del Perú a 5.000 metros de altura. Es una población formada ya que existía una mina de oro, ujú, pero es una mina ilegal, digamos, no formalizada, no controlada. Su impacto ambiental no está controlado. mm, Entonces hay muchos de estos mineros ilegales que llegan por necesidad a esa parte del mundo. Trabajan bajo un método al que le llaman el chorreo, que existe también en otras partes del mundo, como ujú, que le llaman el encadenamiento de trabajadores o el modelo kafala de ujú. los países árabes. Te quitan el documento por 28 días. Sí, Digamos, el mes laboral 28 días, 26 días se trabaja para la mina, ujú. hay un día de descanso y el último día, todo lo que se pueda sacar de pepita de oro es para la persona. Entonces los mineros ese último día pelean por esa mina que les puede salvar la vida, Ujú. pero se les quita el documento ¿para qué? Para que no tengan la posibilidad de reclamar si hay algún maltrato, porque de todas formas están fuera del modelo. Y la minería ilegal mueve millones de dólares, incluso más que el resto de actividades mencionadas. Casi En Perú, esclavitud. en Brasil, en Bolivia, cantidades millonarias. Apasionante, señores. Estamos aquí, lo ha escuchado usted. Pablo Esteban es un... Sí, sí, escuche. Así como lo escucha de solvente en todo lo que ha dicho, un joven de 23 años. Yo insisto con esto porque me parece tan importante. Perdón por el estornudo. Efecto todavía secundario también de anoche. Hacía frío. Este joven de 23 años, máster en la Universidad de Tel Aviv, especialista en tema de inmigración, que comprende muy bien la geopolítica del mundo, también de esta Latinoamérica. La verdad lo tenemos aquí como un privilegio en las columnas que escribe para Radio High. Ahora que ya también lo he escuchado, lo vamos a empezar a llamar seguido para que desde Perú, así como lo hace el profesor Trachtenberg en educación, nos ilustre, nos ayude a pensar. Yo convencido que se trataba de un señor muy mayor, o si no muy mayor, por lo menos con una enorme ya trayectoria, la tiene, pero tiene solo 23 años. Este joven, como alguien diría en algunos lugares, tiene mucho presente y muchísimo más futuro. Puedo augurar que el Perú tiene en él, sin duda, a alguien que se va a destacar, que ya lo hace, pero hacia adelante tiene mucho para aportarle al Perú y a todo este mundo, porque hoy, esta pequeña aldea global, finalmente, tenemos que aprender. No hay nada que nos sea ajeno si es que realmente entendemos cuál es el mundo que nos toca. Panorama de noticias que creo que lo trae el señor Alejandro Blanco, que además se ha traído a sí mismo. Ya le voy a contar por qué en un ratito.